Luis Ignacio Lula da Silva ha hecho hoy un balance de sus primeros 100 días como presidente de Brasil. En un discurso pronunciado en Brasilia, acusó a su antecesor Jair Bolsonaro de intentar perpetuar el fascismo en el país. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Lula da Silva se comprometió en Brasilia a reforzar las principales líneas de su plan de gobierno que se extenderá hasta el 2026. El mandatario brasileño se prepara para emprender este martes una visita oficial a China, donde será recibido por su homólogo Xi Jinping. Rusia ha calificado de material interesante los documentos filtrados del Servicio Secreto estadounidense sobre la guerra en Ucrania. Ahora el Pentágono y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos buscan establecer cómo se produjo esta filtración. Continúa el drama migratorio en el Mediterráneo. Más de 1.000 personas a bordo de 2 barcos esperan ser rescatadas en aguas italianas. Hoy se cumplen 100 días desde que Luis Ignacio Lula da Silva regresó al Palacio de Planalto para gobernar Brasil hasta 2026. Lula, considerado un ícono de la izquierda latinoamericana y que consiguió vencer por un estrecho margen a Jair Bolsonaro en octubre pasado, ha centrado su política en revertir el legado de su predecesor y ha prometido devolver a su país el protagonismo mundial. Con ese objetivo en mente, intenta mantener una relación cordial tanto con China y Rusia como con Occidente. Sin embargo, se enfrenta a un difícil panorama al intentar posicionar a Brasil como mediador en la escena internacional. Fue un asombroso regreso político para Lula. Ganó las elecciones presidenciales con el margen más estrecho en décadas, convirtiéndose en el líder de un Brasil profundamente polarizado. Sus prioridades: reimpulsar la economía, proteger la Amazonía y combatir la pobreza. Tengo muchos compromisos, muchas tareas, pero la esencial es garantizar que todo niño, mujer, adolescente y hombre pueda tomar un café, desayunar, almorzar y cenar todos los días. Apenas una semana después de su toma de posesión, un intento fallido de desbancarlo. Miles de ultraderechistas asaltan el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. Lula promete represalias, pero el ataque deja al descubierto el alcance de la división que su gobierno tendrá que abordar. En política exterior, Lula quiere volver a situar a Brasil en la escena internacional, tras 4 años de aislamiento de su predecesor. Vamos a recuperar el protagonismo y el respeto que Brasil adquirió en el mundo, en América del Sur, en África y en Estados Unidos. La guerra de Rusia en Ucrania obliga a Lula a ir con pies de plomo. Brasil se abstuvo en una votación del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba las acciones rusas en Ucrania. Y Lula se ha negado a enviar armas a Kiev. Se ha posicionado como un pragmático, abogando por una vía diplomática hacia la paz. Pero eso significa lograr un difícil equilibrio, mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con sus adversarios China y Rusia. Lula necesita el apoyo de Washington para sus planes de combatir el cambio climático y salvar la selva amazónica. Su mayor socio comercial importó en 2022 productos brasileños por valor de casi 90.000 millones de dólares. Lula visita Pekín esta semana y los 2 países tienen previsto firmar al menos una veintena de acuerdos en áreas como sanidad, educación, finanzas y tecnología. Esperamos que la visita del presidente Lula abra un nuevo futuro para las relaciones China-Brasil y promueva la asociación estratégica integral entre las 2 naciones a un nuevo nivel. También el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tiene previsto visitar Brasil a finales de este mes. Volver a la escena mundial, malabares para un presidente y un país con mucho en juego. Valoramos estos primeros 100 días de Luis Ignacio Lula da Silva en el poder en Brasil con Oliver Stunkel. Él es profesor de la Fundación Getúlio Vargas
y nos atiende a esta hora desde Sao Paulo. Profesor Stunkel, gracias por estar con nosotros. Y bueno, son 100 días, es un plazo corto, pero se puede hacer ya un primer balance de los cambios que Lula ha implementado y las iniciativas que ha puesto en marcha. ¿Qué nos puede decir usted? Claro, bueno, han sido 100 días muy turbulentos y Lula en el fondo ha intentado revertir una serie de medidas adoptadas por Bolsonaro. Entonces, aún no se puede decir cuál será el plan, la estrategia en los próximos meses, porque el Congreso recién ahora está comenzando a trabajar también. O sea, los últimos meses ha sido sobre todo la reacción a toda la turbulencia que tuvimos el 8 de enero, varios viajes. Me parece que en la parte exterior ya se nota claramente realmente un éxito tangible, porque Brasil ha reiniciado un diálogo con China, con los europeos, con los Estados Unidos, con sus vecinos. En la situación interna realmente hay muchos desafíos, la situación económica muy complicada y también el Congreso no de mayoría de la izquierda, o sea, una relación muy complicada, la presidencia de izquierda y el Congreso, encima de todo, de derecha. Entonces Lula también tendrá bastante dificultad en promover sus principales propuestas legislativas. A propósito de esas relaciones con China, la visita que realizará el presidente Lula entre este martes y viernes a Pekín tiene un fuerte carácter económico. China es precisamente el mayor socio comercial de Brasil. ¿Qué espera obtener el mandatario brasileño en suelo chino? La relación entre Brasil y China ha sido muy difícil en los últimos 4 años. Bolsonaro se eligió en 2018 con la propuesta de atacar China de forma sistemática, de aproximarse a los Estados Unidos. Esto funcionó por 2 años, pero cuando Trump perdió las elecciones, realmente Brasil se quedó en una situación muy difícil, con malas relaciones con los Estados Unidos, pero también con China. Entonces ha intentado acercarse un poco más del grupo de los BRICS, de Pekín. Pero en este momento para Lula es esencial normalizar la relación con su principal parcero comercial. Esto también para el agronegocio en Brasil es muy importante. Y Lula utiliza este viaje también para acercarse del agronegocio brasileño, que ha sido siempre con Bolsonaro en los últimos años. También existe la posibilidad de Lula anunciar algún tipo de plan de paz sobre la guerra en Ucrania, pero también hay muchos riesgos, porque me parece que sobre todo en los Estados Unidos y también en Europa, el activismo brasileño tal vez también se interpreta no necesariamente como una posición neutra, pero también tal vez los dos bloques ven Brasil un poco más cerca de Moscú y de Pekín. Entonces hay bastante escepticismo también en Brasil en relación a esta propuesta, ese deseo de liderar un proceso sobre un tema geopolítico tan complejo. Profesor Oliver Stunkel, muchas gracias por haber analizado para nosotros estos primeros 100 días en el poder de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Muchas gracias. Y ya nos acompaña Belén Palancar, lo que quiere decir que damos paso a la información económica, pero seguimos en Brasil, Belén. Sí, claro, 100 días de Lula en el poder y 100 días de gestión económica de Lula da Silva en Brasil, y el presidente ha vuelto a insistir este lunes en que los tipos de interés en el 13,75% continúan siendo muy altos y suponen un perjuicio para los empresarios que quieren aumentar sus inversiones en el país. El mandatario critica la política monetaria del Banco Central de Brasil, que impide a las empresas crear puestos de trabajo. Tomar las riendas de la economía más grande de Latinoamérica no es tarea fácil, sobre todo con el actual escenario económico. De hecho, las proyecciones del Banco Mundial hablan de un crecimiento económico de 0,8% para Brasil este 2023, la cuarta peor cifra en América Latina. En las calles, las opiniones están divididas. Hay mucha gente que le gusta lo que está haciendo. También hay algunos que no les gusta. Cada uno tiene su opinión. Hay diferencias en la comida. Los precios han bajado un poco. La benzina también. Si Bolsonaro estuviera en el poder, sería más caro. Él solo está hablando de los problemas del antiguo gobierno, pero no está haciendo muchas cosas más. Estamos viendo que las empresas están cerrando.
La economía no está avanzando. Estos primeros 100 días han tenido altos y bajos. Lula ha atacado constantemente al Banco Central de Brasil por mantener la tasa de interés en un 13,75%, una de las más altas del mundo. Según el mandatario brasileño, esto perjudica a los empresarios que quieren aumentar la inversión en el país y no permite por eso la creación de empleo. La tensión entre el Ejecutivo y el Banco Central ha aumentado la desconfianza del mercado y el sector empresarial. Pero también ha sido un gobierno que aumentó su gasto en programas sociales. Entre ellos está el relanzamiento del programa Bolsa Familias, un subsidio de R$600 para las familias más vulnerables. O también el programa de adquisición de alimentos, donde el gobierno compra a pequeños productores para entregar alimentos a los ciudadanos. Y con la esperanza de poder financiar estos programas sin que aumente demasiado el gasto del fisco, generó una propuesta de nuevo régimen fiscal. Estoy seguro de que va a llegar al Congreso. Estoy seguro de que será aprobado y estoy seguro de que vamos a cosechar los frutos de nuestra propuesta. El gobierno espera próximamente lanzar licitaciones de energía solar y eólica y pretende convertir a Brasil en una potencia de hidrógeno verde. También ha vuelto a abrirse internacionalmente. Los próximos días, Lula da Silva visitará China con miras también a generar acuerdos económicos. Otro asunto. Este lunes comenzaron en Washington las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En ellas, los directivos de ambas instituciones y otras autoridades económicas se reúnen para hacer un análisis de la situación económica mundial, las perspectivas y los retos futuros. La agenda incluye la reforma del Banco Mundial para poder afrontar mejor los problemas a largo plazo, como el cambio climático. Según el FMI, es probable que las tasas de interés en las economías avanzadas vuelvan a bajar a niveles previos de la pandemia cuando la inflación esté bajo control. Aunque el informe se presentará este martes completo de la reunión anual, se desprende que a medida que las economías de mercados emergentes adopten tecnologías más avanzadas y aumenten su productividad, las tasas también disminuirán. Unos pronósticos que se dan en un contexto mundial actual de elevada inflación y bajo crecimiento económico. Y entre los políticos que viajan esta semana a Washington para acudir a estas reuniones del Fondo y del Banco Mundial, destaca el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, quien tiene la difícil tarea de conseguir más financiación para las debilitadas reservas del Banco Central de su país. Massa, que estará presente en las reuniones desde el próximo jueves hasta el sábado, tendrá que volver a sentarse con los directivos del FMI para avanzar en el trabajo conjunto y perfilar la próxima revisión del préstamo que se espera en junio. El escenario económico de Argentina preocupa y mucho al fondo, ya que la grave sequía hizo estragos en la recaudación impositiva. Así que este viaje servirá a Massa para recopilar apoyo internacional en un año electoral muy complicado a nivel económico. Y es que las últimas proyecciones de los economistas relevados por el Banco Central proyectan una inflación del 110% anual para este año y una caída del Producto Bruto Interno del 2,7%. Nos vamos ahora a Estados Unidos con otras noticias del día. Carol. Así es, Belén, nos vamos a ese país porque allí la administración Biden enfrenta un escándalo de filtraciones. Se trata de documentos secretos publicados en distintas redes sociales y que al parecer contienen información sensible como los planes de Washington y de la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania en esta primavera. Tanto el Pentágono como el Departamento de Justicia han abierto una investigación al respecto. Información de inteligencia que definitivamente no estaba destinada a hacerse pública. Detalles sobre material bélico ucraniano, entregas de armas, maniobras militares rusas y agencias de inteligencia aliadas circulando por redes sociales. Entre otras cosas, revela que la munición antiaérea de Ucrania podría agotarse en pocas semanas, o que las bajas ucranianas, aunque elevadas, son menores que rusas, o que la OTAN planea apoyar la probable ofensiva ucraniana de esta primavera. Los rusos ya sabían todo esto. Es información nueva para Estados Unidos, pero no lo es ni para los rusos ni para los ucranianos. Aunque revelan vulnerabilidades como por ejemplo la falta de munición o sistemas de defensa antiaérea de Ucrania, ambas partes ya eran conscientes de estos puntos débiles.
Desde Moscú se examinan atentamente los documentos filtrados mientras aprovechan la oportunidad para resaltar los fallos de seguridad en la Alianza Occidental. Han visto las filtraciones, algunas son muy interesantes. Ahora es el momento de analizarlas y debatir sobre ellas. Que Estados Unidos haya espiado a varios jefes de Estado durante un largo periodo de tiempo, especialmente en las capitales europeas, desató escándalos en anteriores ocasiones. No es nada nuevo. Aunque no todos los documentos revelados en redes parecen ser auténticos, el Pentágono trabaja a contrarreloj para identificar a los responsables. Para los expertos, lo más probable es que la información revelada no provenga de un robo, sino del propio lado estadounidense. Para conocer más detalles sobre estas revelaciones, conectamos con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora allí, en la capital estadounidense. Carolina, ¿se conoce ya el origen de la filtración o hay indicios de cómo se produjo? No, y esa es precisamente la gran pregunta. Aún no se sabe nada sobre la persona o el grupo de personas que podría haber publicado esta información que apareció en Twitter, en Telegram y otras redes sociales. Tampoco está claro si todas las informaciones son originales, porque algunos analistas dicen que la información podría haber sido manipulada, por ejemplo, en los documentos que informan sobre la cantidad de soldados muertos del lado ruso. El Pentágono y el Ministerio de Justicia, como bien mencionabas, aquí en Estados Unidos, están investigando al respecto y quieren averiguar no solamente quién publicó estos documentos, sino también cuáles serán las consecuencias y si en los siguientes días podríamos incluso ver más documentos secretos publicados en las redes sociales. A propósito de consecuencias, Carolina, ¿qué se dice ahí? ¿Qué consecuencias pueden tener estas revelaciones para el desarrollo de la guerra en Ucrania? Bueno, ya hemos empezado a ver las consecuencias. Al parecer el disgusto en Ucrania ha sido enorme. Según informes del New York Times, aquí las fuerzas militares en Ucrania han tenido que cambiar sus planes militares de los siguientes días y semanas y meses debido a la publicación de estos documentos secretos en los que encontramos información, por ejemplo, sobre el estado de la Fuerza Aérea en Ucrania. En los documentos dice que está en muy mal estado y que así no podría hacerle frente a las fuerzas rusas, pero también hay más información sensible, por ejemplo, sobre la cantidad de munición que Ucrania aún tiene y hasta cuándo podría durar, cuándo podría acabarse esa reserva. Y todo esto, claro, antes de la ofensiva de primavera que planea Ucrania contra Rusia. Carolina Chimoy en Washington, gracias por estas informaciones. Y en otra noticia de hoy, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dado marcha atrás a la destitución de su ministro de Defensa. Yoav Gallant se mantendrá en su cargo, según Netanyahu, para hacer frente al fuerte aumento de violencia en la región. La decisión fue comunicada hoy por el jefe de gobierno israelí durante una conferencia de prensa en la que subrayó que su país enfrenta un asalto terrorista. Al mismo tiempo, Netanyahu advirtió que su ejército está preparado para actuar en todos los frentes. Recordemos que ya son varios días de tensiones en Oriente Medio con enfrentamientos en Jerusalén, ataques también en Cisjordania o en Tel Aviv e intercambios de fuego con milicias en Gaza, Líbano y también en Siria. Un par de palabras sobre el ministro de Defensa Gallant. En los últimos días trabajamos juntos, codo con codo, a todas horas, para hacer frente a todos nuestros desafíos de seguridad. Hubo desacuerdos entre nosotros, hasta desacuerdos fuertes sobre algunas cuestiones, pero decidí dejarlo atrás. Gallant mantendrá su cartera y vamos a seguir trabajando juntos por la seguridad de Israel. El ejército chino realizó este lunes simulacros de bloqueo aéreo y naval en torno a Taiwán, el tercer y último día programado de maniobras militares. La operación, bautizada por China como Espada Conjunta, es una airada demostración de fuerza en respuesta a la reunión la semana pasada entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy. Taipei ha condenado las maniobras, calificándolas de acto irracional que pone en peligro la seguridad y la estabilidad de la región. Washington, por su parte, ha apelado a la moderación y aseguró que sigue de cerca las acciones de Pekín.
Analizamos el trasfondo de estos simulacros del ejército chino con Jorge Malena. Él es director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y nos atiende a esta hora desde Buenos Aires. Señor Malena, gracias por estar con nosotros. Estas acciones de China pueden leerse en un contexto más amplio de inminente enfrentamiento con Estados Unidos. Buenas tardes, Carol. Bueno, básicamente podemos apreciar que China está procurando enviar una muy fuerte señal al gobierno de Taipei en el sentido de que ya no solo pueden emplearse medios diplomáticos, medios económicos, sino también la cuestión militar. Esto tiene que ver con desalentar todo tipo de actitud en pos de la independencia de este territorio, que si bien de hecho Taiwán es autónomo desde 1949, en que concluyó la guerra civil entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, lo que se teme en Pekín es la proclamación de una independencia formal, es decir, que esta entidad política que encontramos en la isla de Taiwán se declare como, por ejemplo, decirlo, la República de Taiwán. Esto es inaceptable para China y de allí entonces estas maniobras militares a partir de esta actitud independentista que es el viaje de la presidenta Tsai a Centroamérica, pero manteniendo encuentros en territorio estadounidense. Con este escenario, ¿cómo ve usted el futuro de la relación entre China y Estados Unidos? Bueno, este es el gran tema, el gran desafío para quienes nos dedicamos al estudio de la política internacional, porque en principio si nos basamos a partir de lo que es la teoría de las relaciones internacionales, la historia nos ha demostrado de que cuando tenemos una potencia en ascenso, desafiante, como es China, y luego una potencia preeminente que busca mantener el status quo como lo es Estados Unidos, se termina dirimiendo en la mayoría de los casos esta puja a través de la fuerza, básicamente a través de la guerra. Pero digamos que también podemos confiar en otras soluciones que tienen que ver, sin ir más lejos, con el acontecer en Taiwán, como por ejemplo que en las elecciones del próximo año venza el partido que actualmente está en la oposición en la isla, es decir, el Kuomintano, Partido Nacionalista, el cual tiene una política mucho más moderada en materia de la cuestión de la independencia y al mismo tiempo es proclive al diálogo con Pekín. Señor Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, muchas gracias por este análisis desde Buenos Aires. Un gusto, buenas tardes. La Guardia Costera italiana informó este lunes que intenta socorrer a 1.200 migrantes a bordo de 2 barcos en el mar Mediterráneo. Esto después de haber rescatado a más de 2.000 personas en diversas operaciones durante el fin de semana de Pascua. Cientos de personas están tratando de llegar a diario en precarias embarcaciones a las costas italianas desde el norte de África. Según datos del Ministerio Italiano del Interior, desde principios de este año han llegado a Italia más de 28.000 inmigrantes, casi 4 veces más que en el mismo periodo de 2022. A la deriva y a rebosar de personas a bordo, el estado de esta embarcación era calamitoso. Los equipos de rescate evaluaron la situación desde el aire. La llamada desde un carguero cercano ilustra la situación. El barco tiene fugas. Se ha quedado sin combustible. Ya no tienen agua potable. Hay muchas mujeres embarazadas a bordo y 10 bebés. Cambio. Este no es el único barco en apuros. Este otro, con 800 personas a bordo, también está a la deriva. Solo durante este fin de semana, miles de personas han intentado realizar este peligroso viaje a través del Mediterráneo. La Guardia Costera italiana informó que casi 2.000 migrantes habían sido rescatados de embarcaciones en peligro. Según cifras oficiales, más de 28.000 desplazados han llegado a Italia desde principios de año, casi 4 veces más que en el mismo periodo de 2022.
Muchas de esas personas huyen de la guerra, la violencia y la persecución. Aunque las cifras siguen siendo muy inferiores a los cientos de miles de personas rescatadas en 2015, los grupos de salvamento advierten que se necesita más ayuda gubernamental para evitar la pérdida indiscriminada de más vidas en el mar. Una delegación de Arabia Saudita ha viajado a la capital de Yemen para mantener conversaciones con los rebeldes hutíes con vistas a un posible final a la larga guerra civil en ese país. A ellos se unieron negociadores del vecino país Omán para retomar un cese al fuego respaldado por la ONU y firmar un acuerdo de paz. Arabia Saudita ha apoyado al gobierno yemení contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán, que controlan gran parte del norte de Yemen, incluida la capital Saná. La ONU denuncia que la de Yemen es la peor crisis humanitaria del mundo. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Rusia y Ucrania han intercambiado un centenar de prisioneros de guerra de cada lado. Un video difundido por los ministerios de defensa de ambos países muestra el intercambio de militares capturados. Ninguno de los dos países hizo declaraciones sobre cómo se produjo el acuerdo de intercambio ni quién medió en él. En una reunión con el ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko destacó la necesidad de que Bielorrusia fuera defendida por Rusia como su propio territorio en caso de ser atacada. Según el mandatario, Bielorrusia necesita unas garantías de seguridad plenas por parte de Rusia ante la creciente hostilidad de Occidente. Ya terminó la Pascua católica y protestante y para marcar el final de la Semana Santa y la Cuaresma, una pequeña localidad en Brasil lo celebra con una fiesta de disfraces muy inusual. Desde hace décadas es costumbre que cientos de habitantes de Jaboticatubas, en el sureste del país, desfilen por las calles de su pueblo luciendo llamativos disfraces. Al final de la fiesta se quema públicamente un muñeco de Judas. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.